Bienvenidos al podcast sobre BIM que agrega picor. Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio número 41 estaremos platicando con Gabriel Conejera, que es gestor BIM de Inmobiliaria Aconcagua. Otra vez. ¿Por qué te reíste? Iba súper bien. Bloopers. Uy, esos son así como, son muy buenos los comparativos estos. Sebastián lo veo nervioso, lo veo nervioso. Nos pedían que ver a Aka por ahí. Tiene miedo. Revit no me causa ningún miedo. Eso. Qué bueno, eso tienes que decirlo, ¿eh? Pero eso guárdalo para el día del evento. Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos agregar ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio número 41 estaremos platicando con Gabriel Conejera, que él es gestor BIM de Inmobiliaria Aconcagua. Bienvenido, bienvenidos. Este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y B-Ways Video en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite 2 sábados al mes. Muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior y les recordamos que nos pueden seguir escuchando en nuestras plataformas Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y bueno, nosotros somos... María de los Ángeles. Carlos Jiménez. Amairani Pérez. Y aquí Sebastián Quirós, y hoy día nos acompaña entonces, como comentamos, mi gran amigo Gabriel Conejera. ¿Cómo está Gabriel? Bienvenido. Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Oye, yo soy un seguidor de sus podcasts, así que... Bien, Sí. tenemos 2 episodios que son seguidores del podcast, así que bien. Por lo menos nos escuchan nuestros invitados. Y bueno, bienvenido, Gabriel. Y bueno, Gabriel está acá porque también va a presentar en BIM Love. La semana pasada no subimos episodio, pero este sábado aquí está Gabriel para acompañarnos. Gabriel va a estar junto a Sebastián, donde van a hacer un versus. Van a hacer, me voy a robar una palabra de BIMRAS, que tienen un segmento que se llama BIM Wars. BIM Wars. Sí. Yo me acuerdo mucho una cosa que en MTV hacían, creo que es MTV, que era en mis tiempos Celebrity Deathmatch. Sí. Entonces lo veo así ¿verdad? como... Celebrity Deathmatch. Claro, entre Revit y ArchiCAD. Así que va a ser como, creo que la parte más divertida de BIM Love. Vamos a Entonces, tratar de que sea divertido. Ahí vamos a ver por qué Revit es mejor que ArchiCAD. Ya empezamos. Al menos es el más usado en toda Latinoamérica, definitivamente el footprint, Sí. la huella que tiene es... Pero Sí, no sí. porque se hace el más usado, es que se hace el mejor. No dije el mejor. Dije el mejor más dejando la usado. cagada. empezamos la guerra No, ya. Gabriel, ya vi la cara de Gabriel, así de... A ver, la verdad es que no voy a emitir juicios ni opiniones ahorita en eso. Veamos el... No, nos vamos a guardar para el día del... El del mejor evento. Pero va a gastando estar muy el RAM. bueno porque sí va a haber sangre. O sea, todos los El mejor beamers matando que el quieren procesador. ver sangre, vamos a ver sangre ahí. No sé quién vaya a sangrar, pero vamos a ver sangre. No, pero va a estar muy divertido porque la idea es que vean que los dos software van a hacer exactamente lo mismo y que se puede hacer lo mismo en ambos software, es como el concepto. Bueno, entonces igualmente nos gustaría conocer más a Gabriel. Yo igual le estuve comentando que la idea es ir
hablando sobre su experiencia, un poco llevada al ámbito tecnológico, pero creo que Gabriel tiene un lado que es muy importante, que es implementador, es gestor BIM, ha sido BIM manager por mucho tiempo, entonces tiene mucha experiencia metódica que también quizás podamos tocarla o hablar un poco sobre ella. Entonces, Pero Gabriel, cuéntanos yo creo que primero Oh, vayámonos al inicio. ¿Quién es Gabriel? Para los exacto. que nos escuchan, quienes ya nos han seguido en esta plataforma, a lo mejor no saben quién es Gabriel, sería bueno empezar por ahí. ¿Qué te trae hoy Trae por aquí. a BIM con chile y limón? Bien, pues miren, les cuento, yo soy arquitecto desde el 2014, si no recuerdo mal, y la verdad es que empecé desde los primeros años de universidad con el tema o el uso de herramientas digitales, ¿ya? Y debo decir, que no sé si me lo tengo que guardar para el día del evento, pero debo decir que el primer software BIM que aprendí fue ArchiCAD. Y claramente no me gustó. Así que Muy bien, muy bien. no lo encontré muy amigable, así que ¿De no, verdad? pero fue el primer programa. Muchos le rezan a santos incorrectos, así que. Claro, es que no conocí a Dios. Como les comentaba, fue como el primer programa que aprendí, y después de eso, como en el siguiente semestre me enseñaron Revit, y la verdad es que se me hizo muy fácil aprenderlo, muy fácil. Ujú. Ya, lo encontré como un software bien amigable. ¿Qué versión y era, desde más o ahí menos? como que era la versión 2009, si no recuerdo mal. Y esto fue en el 2009, fue Yo, como en yo el segundo empecé con la semestre del versión 2009. 2008. También tuve mucha como adherencia, o sea, aprendí muy rápido, aunque he escuchado por otro lado que gente aprende más rápido ArchiCAD. A mí me pasó al revés, yo empecé justo en 2009 con ArchiCAD, después intenté bueno, sí, tomé cursos de Revit y demás, pasó al revés, no me pude acostumbrar y me quedé con... Claro, nos pasamos un poquito. Ay, sí. Ajá, pero ahí volvieron. Así pasa con ArchiCAD a veces, ¿no? Oye, Ah, Claro. no, no es cierto, no es cierto. No, la verdad es que yo no podría decir cuál es mejor, o sea, es muy difícil. La verdad es que puedo decir cuál es la más utilizada, la que tiene más, eh, voy a decir así como más avance en cuanto al uso profesional de las personas, pero por sistema o por programación es muy difícil. Las dos herramientas han avanzado y se han tratado de adaptar al mercado, que es cada vez un mercado más cambiante, más exigente, que requiere más colaboración, sintetizar más las cosas, a optimizar espacios, ser más rápido, tener total ventajas con las herramientas que tenemos. Entonces es una lucha que va a estar muy interesante en Pero es BIMLOG. sana, es bueno que exista esa competencia, no nada más para que nos casemos con un software, sino también para que las mismas marcas pues se vayan subiendo El estado, o sea, el estándar. las marcas tienen que trabajar Sí. para el usuario, no al revés. Eso es lo único que Claro. creo. Y creo que la parte personal del software, eso sí es muy cuestionable en el sentido de quiénes te atienden, a quién tienes al lado, quién es el técnico de cabecera que tienes de este lado, qué tanta experiencia. Entonces, yo podría hablar de ese lado más de la programación, ¿no? Los dos softwares son excelentes para mí, o sea, los he usado ambos a profundidad y creo que va a ser muy interesante escuchar a los expertos o a Gabriel. Pero Gabriel, por qué no te gustó esa parte? ¿Qué es lo que no sentiste este amor por el software de ArchiCAD? ¿Qué te hizo cambiar? No sé si, a ver, no sé si no haya sentido como un amor hacia el programa, pero lo que sí puedo comentar es que en ese momento lo sentí como difícil tal vez de aprender. Y por ese lado, cuando me enseñaron Revit lo entendí. Bueno, esto igual puede ser por el profesor que tal vez me enseñó, no sé, puede ser por muchos Claro. factores, pero el Revit lo aprendí de mejor manera porque todavía lo sigo entendiendo como que es un programa que es bien como mecánico. Entonces, quizá como que es mucho más fácil que tú te aprendas procesos como pasos por pasos, por así, y tal vez es fácil que tú entiendas como la lógica del programa, porque no sé, por Revit, o sea, no hace algo si tú no le especificas cómo tiene que hacerlo o no cargas algo antes, una cosa así. Y quizá Oye, en ese Gabriel, sentido tal vez ArchiCAD es un poco más intuitivo, no sé. y en ese momento se hablaba de BIM.
había escuchado BIM, por decirlo así, como la palabra BIM, o también la pregunta es como si tú entendiste cuál era el real espíritu versus lo que ya conoces ahora. A ver, cuando a mí me enseñaron ArchiCAD, no me hablaban de BIM, me hablaban del BDC. ¿El BDC? Y claro, El Virtual Building puede ser. claro, me comentaban, como que el profesor comentaba algo en su momento, y cuando me enseñaron Revit, ahí como que el profesor hizo como un comentario de lo que esto era como una parte pequeña de algo más grande, se puede decir, que era el BIM. Entonces, quizás por el lado de Revit, el tema del aprendizaje se fue abriendo más porque quizás como lo comentaba, pues, quizás el docente como que lo llevó a ese punto en donde hace como, ojo, esto es una pequeña parte. Y lo otro que ayudaba mucho era que en ese entonces Revit estaba como constituido por 3 partes diferentes. No sé si se recuerdan ustedes. Estaba el Revit de arquitectura, estaba el Eso arquitectura, nunca lo entendí, la verdad, nunca me estaba el sirvió esa Revit MEP. parte. Era horrible esa parte, no era ni un BIM, ni se despegaba tampoco de AutoCAD, eran como un modelo 3D. No, el Architectural Desktop, me acuerdo. Claro, Pero es que eso si no me ese era equivoco otro es como programa. anterior. Sí, pues eso Sí, anterior. puede ser anterior. Sí, te Ok, confundiste, sí, yo sí, creo, claro, eso Carlos. es anterior. No, pero sí lo que dice Gabriel Claro. es que antes Revit venía en sus 3 sabores, por decirlo así. Claro, para especialistas, para estructurales y Ah, sí. y después, quizás en un tema más visionario de marketing, yo creo que Autodesk ahí cambió las reglas del juego y dijo, bueno, hagamos un software todo en uno para ver cómo se comportaría el mercado uniendo a todas las personas dentro de un mismo software. Que es una apuesta bastante, es una apuesta, según lo que yo creo, bastante jugada porque tiendes a hacer un software que por un lado era uno, 3 versiones, pero era uno, a ser mucho más exigido por profesionales mucho más grandes, por decirlo así, y requiere también de un manejo de programación mucho mayor, o sea, o sea, te van a exigir por todos lados cuando A tú mí, haces ese tipo a de mí lo que cambio. me gustó de ese paso, y también queremos dejar de hablar a Gabriela, pero lo que me gustó de ese paso es el flujo de trabajo. O sea, el poder hacer una integración de flujo de trabajo y no hablar de un solo software en un nicho muy pequeño. Si no hablas, empezaron a tocar flujos de trabajo, el ingeniero estructural, el ingeniero de instalaciones y la arquitectura queriendo hablarse en un mismo lenguaje, lo cual se me hizo muy acertado. Claro, yo creo que igual eso tiene como sus pros y sus contras, porque o sea, eso ha llevado a hoy día que, no sé, pues tal vez algunos profesionales o algunas empresas como que tiendan a vertir toda la información en un solo archivo. Y eso obviamente transforma el archivo en un documento que es pesado, que muchas veces sobrepasa Inmanejable. esos 300 megas, y eso obviamente entra lo que comentaba ahí, Sebastián, que el programa te empieza a comer la RAM, te empieza como a ocupar de una manera excesiva el procesador, o te congela el disco duro, etcétera, etcétera. Y lo otro, bueno, entiendo que este cambio fue en el 2013, en donde se vertieron estos 3 programas solo, y creo que desde ahí como que lo más probable es que Autodesk siga como buscando el que todo el proyecto o toda la especialidad de un proyecto se hagan en un solo programa, ¿ya? Y ahí como que empieza a implementar estas herramientas complementarias, valga la redundancia, lo que era el BIM 360, por ejemplo, y la relación que tiene en este caso Revit, que es muy directa con AutoCAD y con Navisworks. Claro. Yo creo que ahí el problema empieza cuando queremos meter otros software que no son de Autodesk. Ahí empieza un problema interesante y eso es como lo que sentimos que debería de trabajarse un poquito más porque estamos promoviendo de que estándares abiertos, que la colaboración, pero si esa parte no está resuelta, entonces no invita a la colaboración, que es lo que al final del día se busca cuando hablamos de BIM. Esa sería así una de mis quejas más fuertes, no porque diga, ay, es mejor ArchiCAD o es mejor Revit, sino esa sí sería una queja muy, muy importante. Si a mí me quisieran convencer una u otra marca,
ese sería uno de los temas, que sí haya Claro. realmente esa comunicación fluida, que no tenga problemas El estándar abierto no estaba en 2012 o 2013 ya definido, o sea, el IFC se empezaba, ya se había constituido, ya estaba, pues ya existía hace tiempo atrás, pero todavía no se manejaba como un lenguaje universal, ¿no? O sea, toda Ahorita Building que ya Smart, existe. ¿cuándo se generó Building Smart? En el 2002. ¿No? Pero no estaba ni siquiera, estaba muy enfocado en Europa, porque estaba pasando esta guerra de estándares entre Claro. el Reino UK, Unido. ajá. Entonces, pero lo empezamos a conocer como OpenBeam desde tiempo después. O sea, sí entiendo lo que dices, pero Autodesk en su intención de poder generar un entorno colaborativo, claro, no pensó en un inicio en abrirse con otras soluciones. No, Sí. pero ahorita que ya existe eso, ahorita es algo que el problema todavía existe y los estándares abiertos ya se palpan un poquito más. Entonces, creo que Autodesk debería estar viendo un poquito más hacia ese tema de estándares abiertos. Yo digo que lo están haciendo. Bueno. Es divertido porque si no se han dado cuenta, o sea, si no se han dado cuenta, Ami y Carlos están juntos, entonces ellos pueden Lo puedo debatir. golpear aquí. Exacto, ella me puede ya golpear. Estamos en la oficina en México. Claro. No, bueno, yo creo que, o sea, yo he probado ambas, yo creo que he estudiado más Revit que ArchiCAD, o sea, con Revit hice un diplomado, pero a mí me sigue gustando un poco más ArchiCAD, pero no sé si es porque es que a mí no me gusta el modelado, entonces igual como que mi opinión no cuenta mucho porque yo lo que quiero es como ver y hacer las cosas fácil, rápido, pero, pero sí es cierto lo que dice Gabriel, que Revit es como más estructurado, es como que tú le tienes que decir que haga algo para que lo haga, o hacer una función que lo hagan. Y a mí me gusta un poco más lo automatizado, quizás como lo más fácil de ver, fácil de conectar, fácil de sí. Creo que es por eso. Pero sí me gustaban muchas cosas de Revit y que lo extrañaba en ArchiCAD luego de que hice el diplomado. Entonces creo que es como que ninguno de los dos es el mejor. Creo, ninguno de los dos es como completo. Claro que sí. Eso Ahí yo creo que puede que sea muy lamentable que en este caso Autodesk esté como planteando quizás un BIM más cerrado con, con Revit, y que no se esté abriendo un poco más a lo que sería el Open BIM, porque pues, si recordamos, por ejemplo, una de las versiones, de las últimas versiones que han salido, no sé si el 2019 o el 2020, como creo que una mejora entre versiones es que tú puedes ahora cargar el archivo NWD de Navisworks a Revit. Sí, ¿Ya? Pero exacto. uno sigue viendo el mismo exportador de IFC, quizás se suman algunas nuevas como preconfiguraciones, algunos los nuevos esquemas, pero es como lo mismo, sigue siendo absolutamente lo mismo. Y que yo creo que también, no sé si es algo de Revit propio, pero yo creo que también esto tiene que ver mucho con los usuarios de Revit. Yo no sé si es que Revit es muy malo o es que los usuarios se han acostumbrado a trabajar de una forma y no han aprendido la otra forma, que es la forma de trabajar abierta. Entonces se limita mucho a que no voy a enviarte esta porque no funciona. Lo que Ayer justo pasa es tuvimos una que, reunión que Ángeles, era como disculpa, eso. que yo creo que todo hay caminos en la vida, obviamente. Y obviamente tú puedes afrontar proyectos sin tocar el Open BIM porque quieres hacerlo nomás. Y no es una Claro. exigencia. Ahora, cuando ya se transforman en una, entre comillas, exigencia, porque todavía no es algo exigido por el Estado en Chile, eh, te encuentras con algunas trabas, principalmente en Revit, con el tema del Open BIM, y es lo que un poquito estamos hablando. Pero independiente de eso, para tocarlo un poco más adelante, yo me gustaría saber también que, porque yo fui compañero de Gabriel, donde lo conocí a él, en el magíster o en el máster que podría llamarse de la Universidad UNIAC aquí en Chile. Entonces a mí me gustaría también conocer o entender cuando tú llegaste al máster, cuando nos iniciamos, nosotros dos, yo me acuerdo que éramos muy ArchiCAD y Revit, pero me gustaría saber cómo cambió tu visión con respecto al BIM y cómo cambió tu visión con respecto a Revit y con respecto al Open BIM dentro del magíster, y cómo lo has ido trabajando ahora también en temas de implementación. Sí, a ver, yo cuando entré al magíster ya venía como con una experiencia en proyectos en donde se había implementado ahí.
pero como que quizás tú bien sabes, ¿no es cierto?, aquí en Chile el BIM llegaba al proceso de coordinación, ¿sí? Y quizás todavía llega como hasta ese punto. Entonces, cuando entré al magíster, recuerdo que bueno, con las personas con las cuales yo trabajaba ya me habían como comentado algo, yo ya había investigado algo, ¿ya? Y que quizás algunos de nuestros compañeros llegaban como con una visión de que, aquí tal vez voy a aprender a modelar mejor, Claro. o tal vez aquí voy a aprender un nuevo programa, ¿ya? Y quizás cuando se enfrentaron a ese magíster, se dieron cuenta que en realidad no era así, porque cuando, no sé, cuando estábamos en el módulo 3, donde estábamos con Manríquez, fue como una apertura, ¿no Sebastián es Manríquez, cierto? para que la gente Claro, Claro, o sea, de que con Sebastián. Sebastián coordinador de Manríquez, nivel que con Tambi. creo que también estuvo acá con ustedes, no sé, eso lo Sí, escuché. Hace un tiempo. Todo muy bueno. Cuando estuvimos con ese módulo, o sea, el cambio también que, a pesar de que yo venía ya sabía como lo que era el BIM de alguna forma, pero ese módulo 3 con Sebastián Manrique y que nos hablara de estándares, de protocolos, ¿no es cierto?, de lo que estaba ocurriendo en otros lados, un cambio súper potente, porque quizás o sea, yo venía de trabajar solamente con Revit, había aprendido nuevos programas como Navisworks, habíamos estado también haciendo pruebas con programas para poder hacer como un seguimiento en obra, pero nunca más allá de esto, de lo que podría ser un estándar, lo que podría ser un protocolo. Y la verdad es que el impacto que tuvo ese magíster, obviamente, a la persona que viene trabajando en un solo programa o con una sola casa de software te abre como una serie de posibilidades que uno espera de alguna forma poder afrontar el día de mañana, porque y esto es como un tema que hemos hablado varias veces también con Sebastián y con los compañeros del magíster, y que muchas veces también hacemos bromas sobre esto, es que el tema de, si yo soy experto, por ejemplo, en Revit o en una serie de programas o en programas de un solo desarrollador, si yo el día de mañana me enfrento a un proceso de implementación BIM, eh, sería como una decisión rara una decisión rara que yo tome los software que yo sé ocupar y los implemente como a la fuerza, sin saber, ¿no es cierto?, que, oye, tal vez estos programas me sirven o les sirven al equipo de diseño no, o les sirven al equipo de coordinación o no, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la idea, ¿no es cierto?, es que uno pueda tener como una apertura, ¿no es cierto?, al uso de nuevos programas, y en eso creo que fue muy bueno el magíster, lo que se aprende. Te abrió la mente a hacer más multiplataforma, ¿no? Y que creo Más que, colaborativo. exacto, y que la gente no Claro, esté casada en uno. Y creo que algo que nos unió mucho en BIM con Chile y Limón es poder o sea, quitar un poco el monopolio. ¿Sí? Que no existe, el monopolio está en las mentes de las personas, la mente de las personas, porque no existe realmente comercialmente un monopolio, pero la gente lo cree, ¿no? Cree que es la única herramienta que existe, y no, hay muchísimas herramientas, hemos platicado en otros capítulos de varias herramientas, pero entonces el magíster o la maestría, como le decimos aquí en México, te ayudó a poder formar un concepto mucho más abierto, ¿no? No tan cerrado ¿no? De traspolar todo un conocimiento BIM a una herramienta, cuando pues, todo el conocimiento es experiencia, la gran mayoría es experiencia. claro, o sea, no digamos tampoco que es una mala decisión como enfocarse a un solo programa. claro. Ahí ustedes saben que dentro de un proyecto podemos cumplir como diferentes roles, y el que tú te desarrolles en un programa y que sepas ocupar varios programas y sepas ocuparlo de una manera así que sea efectiva, ¿no es cierto? Y que vayas obteniendo conocimiento, también te ayuda en los procesos de implementación, porque obviamente la figura del gestor BIM o del BIM manager también tiene que cumplir un rol de apoyo, ¿no es cierto?, en el caso del uso del programa o del uso del software. Y obviamente si tú finalmente por diferentes razones también decides implementar la herramienta que tú sabes ocupar de buena manera, te ayuda también un poco a ir generando, no sé, pues plantillas de manera más eficiente o a ir como proponiendo procesos también que sean más eficientes, que ahí es donde tu experiencia, ¿no es cierto?, y tu aprendizaje en el programa te ayuda bastante. Yo creo que eso, discúlpame. No, adelante, por favor.
No, que lo de la visión de lo que abre el magíster es precisamente eso, o no el magíster. Yo creo que estudiar BIM, aceptar de que BIM no es tan solo el software. Entonces yo creo que al momento de que descubrimos que existen estándares, procesos, de que se están haciendo cosas afuera, de que son cosas que funcionan, yo creo que ahí es donde, no sé, uno hace como clic, mira, el mundo no gira en torno A a una el Revit. marca. Ujú. Claro, a lo que yo sé hacer en Revit, sino que aquí se pueden hacer muchas otras cosas. Y que creo que también eso es importante de poder tener la visión de que si tú vas a implementar BIM en un lugar, en muchos casos no es la plataforma que tú sabes la única que se va a utilizar. Quizás se va a utilizar, pero no posiblemente será la única. Entonces hay que entender de que hay plataformas también para cada uno de los usos o para cada una de las cosas que hagan las personas. Y Y eso, creo que sobre eso es todo, el ajá. aprender procesos o el aprender estándares. Justo que la selección de herramientas, como dice Gabriela, a lo mejor puedo decidir que toda la suite de una sola casa de software es lo que voy a utilizar porque esa va a ser mi implementación. No está mal, pero que sea como por la razón correcta, que ya se hizo un análisis, que ya se hizo todo una planificación de implementación en donde se analizaron los procesos, se analizaron a las personas, qué herramientas utilizan, qué cosas necesitan resolver para ahora sí a lo mejor decidir, bueno, ya vi que a partir de todos estos procesos, ya vi qué herramientas necesito y casualmente resulta que todas son de Autodesk. Bueno, pero ya hubo un análisis previo que me llevó a ese resultado, no nada más elegir toda la suite porque fue bonito y porque es la misma marca y ya, sino que sea como porque hubo un Claro. análisis que me llevó a ese resultado. Creo que eso es lo Sí, que... yo creo que entre más la gente empieza a conocer lo que es la metodología BIM, empieza a seleccionar mejor sus herramientas y no se casa con una como tal. O sea, Gabriel, tú tienes una adherencia más marcada hacia Autodesk, pero mañana si llegara otro software que agilizara más el proceso de la inmobiliaria allá, lo adoptarían, ¿no? Lo adoptarían, ¿por qué? Porque conviene a un aspecto de negocio, ¿no? Sí, por supuesto, aquí hay objetivos que son mayores a tal vez mi resistencia al cambio. Exacto. Hay que, es como propio del proceso de implementación BIM que tú tengas que ajustarte a ciertos requerimientos o a ciertas políticas en donde quizás el BIM o lo que se hace con un programa no es lo más importante, sino que tú tienes que tal vez tratar de velar, ¿no es cierto?, por el tema de los negocios, tal vez, o de la política interna, o del tema normativo interno, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que haber también, como parte también del proceso de implementación BIM, como ciertos como puntos de mejora continua, de una búsqueda constante de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas. Y aquí algo que bueno que estaban comentando ustedes, eh, bueno, María de Los Ángeles y Sebastián fueron parte también bueno, ya hace como un par de años atrás estuve implementando BIM en una oficina de ingeniería y invité a ellos cuando ellos trabajaban por el lado de Graphisoft y lo que armamos nosotros en ese entonces fue como una batería de reuniones, ¿no es cierto?, en donde invitamos a diferentes desarrolladores de software y para que nos mostraran de qué se trataba el programa, aunque yo igual conocía a algunos, ¿no es cierto? Y el equipo que tenía yo también los Claro. conocía, pero era como bueno tener esas reuniones porque uno podía como aclarar dudas sobre el programa, cuál era como el futuro, saber cuál es el futuro del programa, ¿cierto? Y en base a la información que íbamos recopilando en cada una de esas reuniones, que incluían software que eran para diseño de edificación y también para infraestructura, te ayuda, ¿cierto?, en el proceso de implementación BIM para tomar esas decisiones, ¿no es cierto?, de esta área, por ejemplo, que se dedica a la vialidad, tenemos, no sé, pues, diferentes alternativas de software donde está Civil, donde está Instram, donde hay, no sé, pues está Clip o están las herramientas de Bentley. Y ahí uno recopila toda esa información, uno hace el análisis de, ya, perfecto, cómo es la curva de aprendizaje de ese programa, cuál es el costo, cómo es el formato que tienen de venta, si te venden por una cierta cantidad de usuarios, o si se paga anual, si es una licencia perpetua, como que todo eso influye al momento Soporte. de elegir el Claro. soporte también. Claro, todo eso influye en la decisión de un programa más que de, chuta, yo sé ocupar Revit y voy a implementar Revit, ¿no? Porque va a ser más fácil para mí. Oye, Gabriel, y saliendo un poquito del tema, Pero yo, antes de que saliese sí, del tema,
antes de salir. Yo creo que eso también, esas reuniones dan a que no tan solo los implementadores sepan o los gestores sepan cuáles son las herramientas, sino dar a conocer a las demás personas. De modo de que, Claro. mira, estas son varias herramientas. Y ahí la gente ve, mira, esta hace esto como yo quiero que haga. Esta no lo hace. Entonces ya ven que existe un nuevo mundo y no es tan solo como Claro. de dar a con... O sea, eso creo que también es importante. Es importante porque, claro, mucha gente joven o que viene con lo mismo que quizás nosotros iniciamos, que es un software nomás. Entonces, claro, la idea es tratar de traspasarle a ellos este mundo que cada vez hay más software. Ya estamos levantando piedras y aparecen más software. Ami, quería comentar algo. Sí, justo que complementando esa parte, sí es importante el desfile de los softwares, que veamos qué es lo que nos ofrecen, pero creemos que previo a ese paso tiene que haber un autoconocimiento muy fuerte, saber exactamente cómo hago las cosas, cuáles son mis procesos, quiénes están involucrados, entender muy bien qué hago y qué es lo que quiero lograr, para ahora sí ya con eso en mente buscar qué software está cubriendo esa necesidad. Sí, no seguir con el loop de escoger primero el software y luego a ver si se adapta. Por eso les digo, Claro. el software tiene que adaptarse al proceso, no el proceso al software, que es lo que mucha gente hace y te comete ese error y pues empiezan a ver resultados catastróficos. Sí, exacto. No Entonces, catastróficos, claro. pero sí es como más lento el proceso. Entonces, sí creemos que está súper bien ese tema del desfilar, el entender qué softwares existen, el ver el panorama de qué es lo que existe, pero también tiene que ir acompañado de un autoconocimiento previo, porque si no, volvemos a la misma, es como, este software me emociona y wow, se ve increíble, pero luego lo adquiero y resulta que no iba con mi proceso, ¿no? Porque yo ni sabía bien qué proceso tenía. Entonces, como Claro. que ver esa parte. Yo creo que el beneficio que tuvo Gabriel es que Gabriel como que tuvo mucho tiempo trabajando en eso, entonces Ya lo conocí. le dio, no, dentro de esta implementación como que le dio todo el tiempo de poder tratar, o sea, no es como por ejemplo nos ha pasado a nosotros que tenemos que implementar y nosotros estamos contra el tiempo, ¿sabes? Así como que estamos trabajando por horas. O sea, nosotros estamos cobrando X cantidad de horas y la idea es no pasarnos de esa X cantidad de horas, ¿no? El beneficio que tuvo Gabriela es que trabajaba forever ahí, pues entonces era como, tenía solo eso. Entonces le daba como tiempo más de poder conocer más, yo creo que eso también, ¿no? No era un beneficio. Claro, bueno, esto que estábamos comentando era parte también de un proceso en donde justamente venía como una etapa anterior, ¿no es cierto?, de diagnóstico, de conocimiento, ¿no es cierto?, de cada uno de los procesos. Acá en esta oficina de ingeniería habían diferentes gerencias de diferentes áreas y eran muy variadas, entonces quizás con un solo programa o con un solo desarrollador de software iba a ser imposible poder como abarcar cada uno de esas áreas y poder abarcar todos esos desarrollos de diferentes tipos de proyectos o consultoría o asesoría, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está entonces el tema de que se puede entender de que independiente que uno quiera mucho a Revit no hace todo. Yo he visto gente que hace caminos con Revit, pero cuesta, por ejemplo, yo estoy hablando de caminos profesionales, no obviamente el camino dentro de un predio. De la vida. Yo te entendí. Sí, exacto, un camino. Dije, pues hay Civil 3D para eso. Sí, yo también estaba pensando con eso. Yo estoy hablando de carretera. Carreteras, claro que sí, pues carreteras. Bueno, de eso, no de caminos de la vida de la gente. Bueno, puentes, cualquier cosa, y tratan de forzar la herramienta cuando quizás lo pudiera hacer, lo se puede lograr de alguna manera, pero quizás no es la mejor herramienta, y eso yo he visto que es así. O sea, si bien Revit es un buen programa, un gran programa, yo creo que tampoco es el programa todo en uno para todo. O sea, no va a solucionar mucho todos los problemas. ¿Cierto, Gabriel? Gabriel sí, sí te soluciona todo. Yo digo que sí. Sí, por supuesto. A ver, quizás no sé, puede que sea un beneficio o puede que sea algo en contra que esté como muy enfocado al tema de la edificación, pero obviamente eso no restringe que haya un usuario, ¿no es cierto?, que levanten una carretera en Revit, ¿no es cierto?, que levanten puentes en Revit, aunque en puentes no funciona tan mal, pero obviamente hay herramientas que lo hacen mejor, o sea,
Aquí lamentablemente Revit tiene unas categorías que están muy cerradas, que son las típicas categorías que tiene el programa, ¿no es cierto? Y que en el último tiempo, si no me equivoco, se han abierto un poco al tema de infraestructura. Ahora aparece como una nueva disciplina en las últimas versiones de Revit, pero eso no quita lo que estábamos hablando recién, que no sea un programa o un buen programa para desarrollar ese tipo de proyectos. Claro. Oye, lo que iba a preguntar antes es con respecto al ya el uso o esa, ¿cómo decirlo? Como que el descubrimiento de la importancia de los datos. Porque yo siempre pienso y le comento a todos que al inicio uno se enfoca mucho en la geometría, que es algo importante, importantísimo, pero mi consulta es también cómo ha ido evolucionando en tu quehacer y la importancia que ya tienen tanto la geometría como los datos, porque también yo me imagino que tú comenzaste modelando cosas y tratabas de hacer la mejor geometría para esto, en desmedro un poco o quizás olvidando un poco el tema de los datos. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esto en el quehacer, la importancia de los datos y cómo han ido interoperando estos datos con otras cosas o cómo usan los datos dentro, por ejemplo, de lo que hiciste en enseñar tú versus también lo que hiciste en lo que estabas haciendo, perdón, en Aconcagua? Sí, claro, bueno, cuando aprendí Revit en un inicio era como 100% de geometría. Recuerdo que de todas formas nos comentaban el tema de los lots en ese momento, lo que eran los modelos en lot. Aquí yo tuve la particularidad y bueno, tuve como la facilidad de poder trabajar ya con profesores que me iban pidiendo modelos o que fuera parte como de un proyecto que ellos estaban desarrollando y que en ese sentido era como siempre era como por el lado de la coordinación. Entonces, estaba como especificado o no especificaban en el encargo de ese proyecto que la serie de elementos geométricos que se podían levantar, ¿ya? Pero como estaba 100% como orientado al tema de la coordinación, eh, no hacíamos mucho hincapié en la metadata que contenían los modelos. Y ahí quizá ahí vuelvo a la parte donde estaba el magíster, quizá un poco antes bueno, yo trabajé en una empresa que se llama BuildBeam, y en donde ahí quizás sí el trabajo que se hacía, o que hacíamos en ese momento, eh, como eran encargos, eran proyectos que eran de Nueva Zelanda o Australia, ¿no es cierto? Además de todo, claro. El- venía como había como otra forma de generar ese encargo, ¿ya? Nos enfrentábamos ya a un plan de ejecución BIM. Ese plan de ejecución BIM venía muy bien estructurado, eh, y el mismo plan de ejecución BIM ya te hablaba de la metadata que se estaba requiriendo. Entonces, de ese cambio de la coordinación BIM, ¿cierto? De cómo se estaba haciendo acá en Chile, en donde era 100% geometría, el tema de la detección de interferencia, la detección de choque, el tema de las pasadas, etcétera, etcétera, a ese cambio en donde nos enfrentamos a un proyecto que viene desde Australia, de Nueva Zelanda, que viene de otro país, donde hay un país que tiene, ¿no es cierto?, un estándar ya establecido hace muchos años, y te entregan un plan de ejecución BIM en donde te hacen mención con la metadata. Es un cambio también que es bien potente, obviamente, y que te ayuda también a aprender sobre el tema de la metadata en un proyecto, los datos que puedes incorporar en esos modelos BIM y cómo obviamente se utiliza esa información que está en los modelos BIM, porque no sé, por los modelos de los 200 que se hacían o que hacía yo regularmente, pasábamos a modelos que eran los 400, 450, muchos de 350 y 400 por ahí. Y obviamente el proceso de intercambio de información o de colaboración era mucho más estructurado que tal vez de lo que en ese momento acá en Chile se estaba llevando. Bien, entonces eso igual ayudó a que como que la mentalidad como profesional se abriera, que ya trabajas con estándares. Entonces, yo me imagino que, claro, trabajar desde Chile, que no estaba en ese momento nada estandarizados y que se pedían los proyectos de una forma súper desordenada, versus trabajar con proyectos en Nueva Zelanda que te llega no sé, una solicitud de información o un EIR estructurado, con un plan de ejecución bien llamado, ¿no? También era como un impacto y yo creo que eso igual va mucho también de la mano con lo que uno
como profesional o como docente en tu casa también aprende y da la forma también como de enseñar, como de una visión mucho más estandarizada como se realizan los proyectos afuera también. Yo creo que esta fue una buena experiencia, bastante valorable para Yo ese momento, digamos, quiero antes preguntarle a del Gabriel, estándar. ¿qué es lo que ves que ha avanzado en Revit del 2010, 2012, ¿no? Que había ciertas cosas que, pues, no sé, eran muy pesados los modelos, no podíamos colaborar. Ahora, al Revit contemporáneo. En varios aspectos podríamos decir que el programa es el mismo del 2013 para arriba. Es absolutamente el mismo. Los cambios que tiene el programa a partir, ¿no es cierto?, de nuevas versiones, un nuevo año, una nueva versión, ¿no es cierto?, son como pequeñas nuevas herramientas nomás. O sea, una mejora en un año, no sé, pues fue que tú puedas tomar una ventana y la puedas llevar a otra pantalla. Antes tenías que extender el programa completo. O sea, mejoras como esas son muy pequeñas y que obviamente mejoran la experiencia en el software, pero son como, no son muchas mejoras que te ayuden a, no sé, el proceso en el cual me demoraba tal vez un día, ahora me demoro, no sé, 4 horas. O sea, no hay como, no existen como esas mejoras que te permiten como automatizar más, ¿no es cierto? Pero quizás desde antes, desde el 2010 hacia arriba, quizás una mejora considerable fue esto de que ya Revit fuera como una suite, ¿ya? Pero los mismos problemas que uno se encuentra hoy día estaban antes, que bueno, el tema de las plantillas, que no sé, pues uno toma una plantilla de arquitectura y quiere hacer una cañería, el programa no te deja. Como que a eso me refiero, que el programa es bien mecánico, porque no es que el programa no pueda hacer un tramo de cañerías o de tuberías, sino que el problema es cómo quieres tú, porque no le has dicho qué elemento ocupar, qué tipo de cañería ocupar, ¿no es cierto? Y qué fitting utilizar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que en realidad de mejoras quizás no le veo tanto más que ¿En cambios qué año como el llegó que el les Dynamo? comentaba. La verdad es que no conozco muy bien el año en el cual apareció, pero si nosotros estábamos en el magíster en el 2017, 18, 16. ¿sí? Ahí ya existía, entonces quizás habrá sido un poco antes nomás, un par de Pero años yo antes. sí creo que, a ver, Gabriel, yo creo que sí ha habido mejoras en el performance. Antes los modelos eran sumamente grandes. Y claro, salvo que haya más, no sé, más madurez en hacer objetos o familias, ¿sí? Yo creo que han reducido el peso performance de los modelos. Es decir, ahora sí puedo hacer modelos mucho más grandes, porque una ventaja competitiva y comercial era que con ArchiCAD podías hacer mucho más ligero, ¿no? Y era mucho más ligero. Y poco a poco se ha ido diluyendo esa ventaja. Lo que pasa es que yo creo que eso depende como de otras cosas, porque igual la calidad de los PC, ¿no es cierto?, de los notebooks ha ido mejorando, la tecnología ha ido mejorando, ¿no es cierto? Y obviamente, si tú revisas, por ejemplo, los requerimientos mínimos del programa, como que se ajustan también al nivel actual del, del hardware que existía en su momento, po. Ahora, igual por ejemplo, el 2022 te pide como 8 GB mínimos de RAM, po. O sea, te pide un Claro. procesador también que puede ser alto, ¿no es cierto? Y tal vez ahí, en ese caso, ArchiCAD también funciona con un poco menos. Y lo otro que influye también es como el tamaño también del proyecto que se está desarrollando, de la cantidad de links que tú tienes insertos en el proyecto, ¿no es cierto? Porque obviamente acá el Revit lo que hace, que cuando uno abre un proyecto, ¿no es cierto?, como que en un inicio como que trata como de generar todas las geometrías nuevamente, que tú te cambias de vista y genera nuevamente, tú abres una nueva, haces como un proceso, genera, y por eso está como en constante como ocupando RAM, ocupando procesador, y tiende como a tomar algunos elementos y como que los inserta en tu archivo. Oye, y ahora que Entonces más, es muy fácil que el archivo suba de peso. exacto, es muy fácil que no exacto, lo suba de cuides. peso. Si no cuidas esto semanalmente,
que es lo que muchos coordinadores BIM no lo hacen, ¿no? No cuidan, no hacen un viernes de limpieza, ¿no? Y de Claro. poder bajar el peso a los objetos. Que ahí viene ya un tema de buenas prácticas, de procesos, que no tiene que ver, como tú bien lo dices, Gabriel, hay Con la cosas que herramienta. no tienen que ver con la herramienta, sino con los procesos que se tienen, con la persona que está manejando la herramienta también. Sí. ¿Cómo piensas? No, digo, no sé cómo se va a hacer en BIMBLOF este deathmatch, ¿no? De ArchiCAD y Revit, pero ¿qué piensas en cuanto a cuáles van a ser tus argumentos, tus escudos para defender el proceso de BIM? Y te preguntaba un poco, tal vez mañosamente, cómo ha evolucionado. Yo sí veo evolución en la parte de Revit, ¿no? Pero si bien tampoco ha cambiado la estructura de toda la programación y nada, ¿cómo es que vas a defender este software en este deathmatch, ¿sí? Contra ArchiCAD? Y la segunda pregunta es, ¿conoces las ventajas de ArchiCAD por sobre Revit? A ver, la idea como versus, o sea, mi idea es mostrar cuáles son los beneficios y cómo es el flujo, ¿no es cierto?, en lo cual uno puede abordar un proyecto quizás sencillo, ¿cierto? No con muchas condicionantes proyectuales o de diseño tal vez, ¿ya? En donde el programa, en este caso Revit, puede ser muy amigable en ese sentido. O sea, el programa está lleno de herramientas que te ayudan a tomar objetos, ¿no es cierto?, a duplicarlos, a copiarlos de manera sencilla, ¿no es cierto? Y eso te va ayudando, ¿no es cierto?, en el proceso de diseño. Si fuéramos un poco más allá, obviamente, aquí podría entrar Dynamo, ¿no es cierto?, en donde Dynamo también te ayuda a automatizar procesos de diseño que te ayuden de alguna forma a automatizar como tareas iniciales, tal vez, ¿no es cierto? Pero sí el programa para proyectos sencillos como viviendas sociales o edificios de departamentos, ese tipo de cosas, es bastante sencillo el desarrollo de proyectos. Entonces, y lo segundo, con el tema de los beneficios, por el lado de ArchiCAD, eh, quizás en diseño no le veo mucho más allá que como grandes diferencias, que bueno, siempre le comentaba ahí con Sebastián de las capas, ¿no es cierto?, que a mí siempre me incomodó, que tú no sé si algo me comentabas que como que ya eso se había eliminado o se había cambiado eso, Sebastián, ¿o no? No, no es que se haya eliminado, sí, igual, Sigue. pero Chuta, en ¿no? el ArchiCAD 25 ya puedes esconder elementos. Eso ya no depende de una capa, sino que puedes decirle a un elemento ahora que se pueda apagar parecido, Como, pero es algo muy básico aún, no tiene nada que ver con lo que hace el trabajo de Revit. Pero ahí también siempre he preguntado y he preguntado le pregunto a Gabriel y a muchos usuarios de Revit, entonces, ¿cómo organizan tú lo que está prendido o lo apagado sin tener una estructura de saber qué grupos de cosas están prendidos, qué grupos de cosas están apagados, básicamente sin prender y apagar la lamparita? Ah, sí, claro, ahí como que tal vez Revit te puede generar como una serie de confusiones. A ver, la típica ventanita de Revit, que es la del Visibility Graphics, la misma ventana puede tener ciertas como contradicciones, porque no sé, pues por un lado tienes como en la pestaña donde tienes como las categorías de modelado, y tú puedes tener un elemento apagado ahí, pero que en los filtros, si tú tienes como filtros conformados, si ese elemento está prendido en el filtro, el elemento va a estar apagado igual. Y también entra el tema de los wordsets, que los wordsets que también te permiten como agrupar elementos, y si el wordset está apagado, el elemento va a estar apagado, aunque en el Visibility Graphic esté prendido, entonces como quizás eso es como un tema bien complejo, pero a el mí me tema de la gusta, lamparita es como para que te muestre los elementos que están ocultos, fíjate, a mí me pero gustan eso. dos posturas. Me gusta que podamos filtrar por vista, que también lo haces con ArchiCAD, ¿sí? Puedes discriminar por capas o por elementos, pero tienes la opción de hacer un filtrado de vista, que puedas ir, ¿O para documentar? para documentar, sí, que vayas ya transfiriendo a otros planos, ¿sí? Y el tema de agregar las capas, que no funciona Revit con las capas, ¿sí? Es que simplifica muchas veces el qué es lo que quieres ver, porque tampoco para que un plano se vea muy bien hay que hacer una maravilla, ¿no? O sea, hay que tener muy claro qué es lo que quieres ocultar, qué es lo que quieres ver clarito, qué es lo que quieres ver oscuro, y ya, también hay que simplificar eso. Entonces, a mí se me ha hecho más sencillo poder generar información hacia documentación más clara en Revit, hablo hacia PDF, no hacia DWG,
en ArchiCAD, ¿no? Hay que apagar más cosas en ArchiCAD o hay que empezar a generar un poco más de filtros en ArchiCAD que en Revit. Pero las dos llegan prácticamente al mismo resultado. O sea, hay unas condicionantes que hace ArchiCAD que me gusta, que es por objeto. Entonces los objetos puedes también darles ciertas propiedades o a las líneas de los objetos que tiene. Entonces, no sé, son filosofías distintas. A mí lo que me impactó mucho de ArchiCAD fue la previsibilidad de las acciones. Les voy a decir, a mí una postura es, Revit funciona más hacia flujos de trabajo un poco más complejos y yo creo que ahí es donde la gente ha visto una gran ventaja y ArchiCAD está más anichado al proceso de arquitectura. Y ese es su core y ese es su nicho, ¿no? Como tal. Pero sí he visto cómo, por ejemplo, ArchiCAD sí evolucionaron la programación para que pudiera ser predictivo, y eso ya tiene hace 4 años, 5 años de eso. Es decir, empezaba a computar las cosas antes de que las pidieras, entonces cuando las pedías, pues era mucho más rápido, ¿no? Y eso sí se puede sentir una plataforma mucho más ágil. Revit no ha manejado esa como psique del modelador, ¿sí? Porque está hablando de flujos de trabajo, no está hablando de un proceso en particular. Entonces son dos posturas distintas. Unos arquitectos se sentirán más cómodos con la herramienta ArchiCAD y otros con un flujo de trabajo más completo, ¿no? Claro. Más amplio. Oye, Gabriel tuvo una experiencia cuando yo estaba en Graphisoft, de que nosotros fuimos a mostrarle ArchiCAD para un punto en específico con una filial que tenía esa empresa, Sañartu, en el sur de Chile, en Temuco creo que era, donde sí, para que vean, puede ser fanático Gabriel, pero sí eligieron ArchiCAD para esa parte de la empresa, no, independiente que a Gabriel le gustara Revit o que pudiera hacerlo, pero hay algo que se decidió en eso y no recuerdo bien, no sé si Gabriel podemos recordar esa decisión en realidad. Sí, ahí quizás no hubo tanto como esto que hablábamos en un inicio, en donde invitábamos a distintos desarrolladores de software para que nos mostraran, en este caso, software de arquitectura. Aquí ya habíamos hecho como un versus, o sea, yo ya conocía Revit, obviamente, de muchos años de trabajar en el programa, y tal vez hubiese sido mucho más sencillo el implementar Revit en esa área, ¿ya? Pero obviamente cuando hicimos la comparación, y me acuerdo que lo invitamos a ustedes y ustedes me comentaron de cómo funcionaba el programa, ¿no es cierto? Sí, en ese momento hablábamos del tema de la aplicación, no sé si recuerdan bien, porque esta empresa tiene como un área en donde como que prefabrican viviendas, ¿sí? Y ese fue un punto también que fue súper importante, porque la facilidad que tal vez tiene ArchiCAD para mejorar el flujo de diseño que estábamos comentando recién, por sobre Revit, que piensa en un proceso que tal vez es mucho más amplio, nos sirvió como para poder tomar la decisión de que en este caso ArchiCAD era el programa que teníamos que implementar ahí. Ahora, yo no me defino como fanático de Revit, hay veces que lo odio, pero en ese sentido como comentábamos también en un inicio, hay que tratar de abrirse un poco más, ¿no es cierto? Porque pueden haber programas que son como precisos para justo los objetivos que tenemos que cumplir en ciertas áreas, en ciertas gerencias, ¿no es cierto? Y ahí hay que sacarse un poco la camiseta del desarrollador de software, ¿no es cierto? Y abrirse un poco más, a poder también, como, tal vez nosotros también como nosotros como BIM Manager, abrirnos un poco más también a aprender nuevas herramientas y muchas veces basta con que conozcamos cómo funciona el programa, porque quizás también hablábamos hace un rato que es un beneficio que en este caso el BIM Manager sea como casi un experto en el programa, porque va a ser mucho más fácil el tema del soporte, ¿ya? Pero tampoco hay que cerrarse y que lleguen, ¿no es cierto?, nuevos profesionales que sepan ocupar bien el programa y que puedan tomar ese rol de apoyo. Que creo que está como denominado como un Champion BIM, un BIM Champion, no sé si estoy en lo correcto, pero en ese sentido es bueno tener una persona que se especialice en un programa y que pueda servir como de apoyo en ese sentido, ¿ya? Y hay que abrirse, como les comentaba, a que ese rol lo cumpla otra persona. Ahí escucharon revitianos que defienden Revit a capa y espada. Yo les voy a decir, no son revitianos, yo creo que son personas que no han evolucionado hacia el conocimiento y se encasillan en una solución y esa es la cómoda,
¿no? Hay muchos. El estar en el confort total y a diferencia de otras personas que van probando cosas y pueden sentirse más cómodos con una u otra, pero el hecho de conocer, o sea, sí el conocimiento te va ampliando el panorama y te va dando opciones. Entonces la gente pues que no evoluciona se queda acá y aquí hay muchas personas donde están cómodas y defienden cosas técnicas, ¿no? Pero, y la gente que va evolucionando tendrá su software de cabecera, pero tiene pues todo un repertorio y de que cosas acepta o reconoce las problemáticas de lo que uno utiliza. Creo que eso también es como importante, ¿no? Soy fanático de esto, o sea, me gusta este software, lo uso mucho, soy experto en esto, pero sé cuáles son sus problemas, ¿no? Eso yo, y acepto que tiene problemas. Se quedaron pegados. Eso es algo muy importante lo que dices tú, que uno tiene que entender que independiente del software que a uno le gusta o no, igual el software tiene problemas. Oye, se nos quedaron, yo creo que sí. Mira, está la hermana gemela de mi gata, la Chiqui. Así que, pero justo en el momento en que tenemos que ir ya despidiendo. Sí, podemos ir, sí. Bueno, Gabriel, cuéntanos, o sea, ustedes no sé cuánto nos queda, pero podrían hablar unos 3 minutos bueno, yo creo que igual ya hemos hablado de lo que va a ser este versus, ¿no? ¿Cuál es el concepto de este versus? Yo creo que básicamente esperen ahí que mostrar o ver las características de ambos software en distintos ámbitos que vamos a elegir para mostrar. Y ojalá que esto será el 27 de octubre a las 3 de la tarde. Van a estar, ¿no? Entonces, con la hermana gemela de mi gata ahí, bueno, Gabriel, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por volver a hablar con nosotros, porque Gabriela ha hablado 1000 veces con nosotros, pero gracias por venir y por estar acá, por contarnos, y yo creo que hablar de un punto diferente al que ya hemos estado hablando en otras ocasiones que también hemos estado conversando en vivo. Sí, siempre es interesante hablar con Gabriel. Bien, pues no, muchas gracias por la invitación. Dale, Gabriel. Sí, bueno, ahí igual llegó ahora nuevamente, creo que se están conectando, pero bueno, muchísimas gracias por ver este episodio. Recuerden darle like y compartir. Cualquier comentario en www.bwayspin.com/bim con chile y limón. Ahí pueden dejarnos nuestros comentarios y inscríbanse en BIM Love. Ha estado publicado ya algunas semanas, nos quedan 2 semanas. También vean las actualizaciones que han pasado, vean todo esto y vean el programa que tiene, que es bastante bueno. Así que bueno, nos estamos viendo las próximas semanas y chao.